Durante 52 años, el mundo ha especulado sobre lo que realmente ocurrió la noche en que murió Bruce Lee. Los informes oficiales afirmaban que fue un trágico accidente nada más, pero los rumores de un encubrimiento, verdades ocultas y un secreto escandaloso nunca se desvanecieron. En el centro de todo estaba Betty Tingpe, la actriz cuyo nombre quedaría para siempre ligado a los últimos momentos de Bruce Lee. Durante décadas negó los rumores, evitó las preguntas y dejó que la historia contara su propia versión de la verdad hasta ahora. A sus 77 años, Betty finalmente ha roto su silencio al confirmar lo que muchos sospechaban, pero nunca habían podido demostrar. La verdad sobre la muerte de Bruce Lee es mucho más compleja de lo que nadie imaginaba, y lo que revela sobre aquella noche y las poderosas figuras que intentaron controlar la historia lo cambiará todo. ¿Qué ocurrió realmente el 20 de julio de 1973? ¿Y por qué habla ahora la última confesión? Durante medio siglo, las circunstancias de la muerte de Bruce Lee han sido uno de los misterios más persistentes de Hollywood y Hong Kong. Oficialmente, se dijo al mundo que fue un trágico accidente, nada más que una reacción alérgica a los analgésicos y un caso de edema cerebral. Pero desde que se dio a conocer la noticia, algo en la historia no terminaba de cuadrar. Ahora, 52 años después, Betty Tingpe, la mujer en el centro de todo, finalmente está lista para hablar. A sus 77 años, Betty ha vivido a la sombra de la muerte de Bruce Lee. De la noche a la mañana pasó de ser una actriz prometedora a una figura polémica de la que solo se hablaba en la prensa sensacionalista. Algunos fans la culparon e incluso sospecharon que formaba parte de una gran conspiración. Las acusaciones, los rumores y el implacable escrutinio mediático marcaron el resto de su vida. Sin embargo, a pesar de todo, permaneció en silencio y nunca confirmó ni negó por completo las historias que la condenaron hasta ahora. En una rara entrevista, Betty finalmente habló sobre lo que realmente sucedió en su apartamento aquella noche de 1973. Y lo que reveló es más impactante de lo que nadie imaginaba. Es una verdad que no solo desafía la versión oficial, sino que también expone las fuerzas ocultas que trabajaron para controlar el legado de Bruce Lee. Porque Bruce Lee era más que un artista marcial o una estrella de cine, era una amenaza. En el momento de su muerte, estaba en la cima de su carrera y estaba revolucionando el cine al desafiar las barreras que Hollywood había impuesto durante mucho tiempo a los actores asiáticos. Era joven, aparentemente invencible y a punto de convertirse en una superestrella. Para algunos era un héroe, para otros un problema. Un hombre con demasiado poder, demasiada influencia. Así que cuando se supo de su repentina muerte, el mundo se negó a creer que fuera tan simple como afirmaban los informes oficiales. ¿Cómo es posible que un hombre de 32 años que parecía estar en la plenitud de su vida muera tan inesperadamente en pleno día? ¿Y por qué estaba en el apartamento de Betty Tingpe cuando ocurrió? La prensa de Hong Kong no paró de publicar teorías sobre envenenamientos, asesinatos secretos e incluso maldiciones sobrenaturales. Los fans estaban convencidos de que había algo más en la historia. Incluso los colaboradores más cercanos de Lee, incluyendo a su esposa Linda y a su amigo de toda la vida, Raymond Chow, parecían andarse con rodeos y ofrecer explicaciones vagas que dejaban más preguntas que respuestas. Pero tras bambalinas, la verdadera razón del secretismo era algo mucho más calculado. Según Betty, figuras influyentes de la industria cinematográfica de Hong Kong, incluyendo a los socios comerciales de Bruce Lee, tenían un gran interés en controlar cómo se percibía su muerte. Si se descubriera la verdadera causa de su muerte, podría arruinar reputaciones, destruir negocios y desatar un escándalo para el que nadie estaba preparado. Durante años, Betty se vio obligada a seguirle el juego. Sabía que hablar podría costarle todo, pero ahora ya no le importan las consecuencias. Porque el mundo merece la verdad absoluta. ¿Qué ocurrió realmente en el apartamento de Betty aquella noche? ¿Y por qué ha decidido revelarlo después de tantos años? La verdad es más oscura de lo que nadie jamás imaginó. Antes de Bruce, ¿quién era Betty Tingpe? Mucho antes de que Betty Tingpe se hiciera famosa como la mujer que presenció los últimos momentos de Bruce Lee, ya era una estrella en ascenso por derecho propio. Nacida el 19 de febrero de 1947 en Taipei, Taiwán.
Betty provenía de una familia tradicional profundamente arraigada en la profesión médica. Su padre era un médico respetado y su educación fue estricta. Su familia conservadora esperaba que siguiera un camino convencional y respetable, lejos del caos de la fama. Pero Betty tenía otras ambiciones. Incluso de niña se sentía atraída por el glamour y la emoción de la industria del entretenimiento. Taiwán en la década de 1950 distaba mucho de ser un centro mundial del entretenimiento, pero Hong Kong estaba en pleno auge. La industria cinematográfica impulsada por el éxito de Shaw Brothers y Golden Harvest se expandía rápidamente y Betty estaba decidida a formar parte de ella. Además, la belleza y el carisma de Betty no pasaron desapercibidos. Entró en el mundo del espectáculo siendo adolescente y consiguió pequeños trabajos como modelo y actriz en Taiwán. Pero no fue hasta que se mudó a Hong Kong a finales de la década de 1960 que su carrera despegó de verdad. Betty formó con Golden Harvest el estudio cinematográfico que más tarde produciría las películas más famosas de Bruce Lee bajo la tutela de su director Raymond Chow. Rápidamente alcanzó el reconocimiento. Protagonizó numerosas películas de Hong Kong, interpretando a menudo papeles seductores y misteriosos que explotaban su impactante belleza. A principios de la década de 1970, Betty se había convertido en una actriz reconocida en el circuito cinematográfico de Hong Kong. Apareció en muchas películas importantes, desde películas de artes marciales hasta dramas y películas románticas. Pero mientras su carrera despegaba, los papeles que interpretaba comenzaron a forjar una percepción de ella de la que más tarde sería imposible escapar. Fue encasillada como la femme fatale, la mujer seductora pero peligrosa, siempre en el centro del poder, el deseo y el engaño. Esto no era solo un personaje, se convirtió en su identidad pública. Para cuando Bruce Lee entró en su vida, la prensa ya había construido una narrativa a su alrededor. Era la tentadora, la mujer cuya presencia podía traer consigo tanto pasión como peligro. Que esa imagen fuera cierta o no, apenas importaba, pues la opinión pública ya estaba formada. Y cuando Bruce Lee murió en su apartamento, no fue solo una tragedia, fue el comienzo de un escándalo. Betty Tingpe, la estrella en ascenso, dejó de ser solo una actriz. Se convirtió en la mujer de los secretos, la mujer que sabía más de lo que decía, la mujer que durante décadas guardó la única verdad que el mundo ansiaba escuchar. Y ahora, después de 52 años, por fin está lista para revelarla. El último año de Bruce Lee, la leyenda antes de la caída. En su último año, Bruce Lee fue más que un simple actor. Fue un fenómeno mundial. Había revolucionado el cine de artes marciales, roto barreras raciales en Hollywood y se había convertido en un símbolo de fuerza, disciplina y excelencia. Pero bajo la imagen del guerrero intocable, Bruce seguía siendo un hombre. Luchó contra el agotamiento, las lesiones y la inmensa presión de estar a la altura de su propia leyenda. En 1973, Bruce Lee estaba en la cima de su fama. Ese año, cenó en el Hyatt Regency de Hong Kong con su esposa, Linda Lee, y su amigo íntimo y socio comercial, Raymond Chow. Fue durante esa velada aparentemente informal que le presentaron a Betty Tingpe. En ese momento, Betty era una actriz que trabajaba para Golden Harvest, el estudio que había ayudado a impulsar la carrera de Bruce a nuevas alturas. Su primer encuentro fue profesional, pero lo que comenzó como una simple amistad pronto se convertiría en algo mucho más profundo, algo que ninguno de los dos podría haber previsto. Si bien sus interacciones en público se mantuvieron profesionales, los rumores posteriores sugerirían que había algo más sucediendo a puerta cerrada. Las especulaciones sobre su relación persistieron durante años. ¿Era simplemente una amistad o había algo más? Ahora, tras décadas de secreto, Betty Tingpe finalmente rompe su silencio. Su confesión reescribirá todo lo que el mundo creía saber sobre los últimos días de Bruce Lee. El ascenso de Bruce al estrellato fue rápido e imparable. Tras firmar con Golden Harvest bajo la dirección de Raymond Chow, protagonizó una serie de grandes éxitos, El Gran Jefe, Furia Oriental y El Camino del Dragón. Para cuando comenzó la producción de Operación Dragón, en 1973, Bruce ya no era solo una estrella de las artes marciales, era una fuerza imparable.
Pero ese nivel de éxito conllevó una presión inmensa. Mientras su carrera florecía, su vida personal se resintió. Bruce estaba casado con Linda Lee Cadwell y juntos tuvieron 2 hijos, Brandon y Shannon Lee. Sin embargo, su trabajo le obligaba a pasar largos periodos de tiempo lejos de su familia. Además, llevaba su cuerpo al límite. Conocido por su legendaria ética de trabajo, Bruce entrenaba obsesivamente a menudo, restringiéndose a una sola comida al día para mantener su físico esbelto. Experimentó con suplementos analgésicos y diuréticos, creyendo que mejorarían su rendimiento. Para la primavera de 1973, su cuerpo comenzó a mostrar signos de fatiga. En mayo se desplomó mientras trabajaba en Operación Dragón, sufrió convulsiones y fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos descubrieron inflamación cerebral. Aunque se recuperó, el incidente fue una clara advertencia, una que ni él ni quienes lo rodeaban tomaron en serio. Mientras Bruce seguía adelante, los rumores sobre su relación con Betty Tingpe se extendieron al público. Ella era solo otra actriz que iba a aparecer en Juego de la Muerte, su siguiente proyecto ambicioso. Pero a puertas cerradas circulaban susurros de que su conexión era más personal. Cuando veían a Bruce visitando el apartamento de Betty, siempre lo justificaban diciendo que estaba trabajando. Sin embargo, en sus últimas semanas se le veía con más frecuencia en su compañía, un detalle que se convertiría en uno de los aspectos más controvertidos de su muerte. Mientras todo esto sucedía, la salud de Bruce, según se cuenta, seguía deteriorándose. Perdía peso a un ritmo alarmante y a menudo se le veía exhausto y con dolores. Algunos de sus amigos más cercanos recordaban que se quejaba de fuertes dolores de cabeza, pero él restaba importancia a cualquier preocupación. La presión por mantener su estatus, por demostrar su valía en Hollywood y por controlar su legado lo impulsaba a seguir adelante sin importar el precio. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee entró en el apartamento de Betty Tingpe para lo que debería haber sido una visita rutinaria, pero nunca salió. Durante décadas el mundo ha especulado sobre lo que realmente sucedió ese día. Ahora, tras 52 años de silencio, Betty Tingpe finalmente revela la verdad. Una revelación que cambiará todo lo que creíamos saber sobre la muerte de Bruce Lee. La noche en que murió Bruce Lee. La repentina muerte de Bruce Lee el 20 de julio de 1973 conmocionó al mundo. Con tan solo 32 años, la leyenda de las artes marciales que había derrotado a sus oponentes tanto en la pantalla como en la vida real se fue en un instante. Pero mientras el público guardaba luto en privado, un encubrimiento cuidadosamente orquestado ya estaba en marcha. Los detalles de los últimos momentos de Bruce Lee fueron rápidamente alterados, manipulados y ocultados. ¿Qué sucedió realmente en el apartamento de Betty Tingpe esa noche? Según el informe inicial, Bruce Lee se encontraba en el apartamento de Betty Tingpe en Kowloon esa noche. Betty era una conocida de Bruce y, según se informa, estaban hablando sobre su papel en su próxima película, Juego de Tronos. Bruce se quejó de un fuerte dolor de cabeza. Betty, tratando de ayudarlo, le dio un analgésico llamado Equatex. Equatex era una combinación de aspirina y un relajante muscular de uso común en aquella época. Tras tomar la pastilla, Bruce se acostó a descansar en su habitación, pero no despertó. Betty se preocupó al ver que Bruce no respondía a sus intentos de despertarlo. Según el informe oficial, entró en pánico y llamó a Raymond Chow, amigo íntimo y socio de Bruce. Chow acudió rápidamente, pero para entonces Bruce ya no respondía. Finalmente, llamaron a una ambulancia y trasladaron a Bruce al Hospital Queen Elizabeth, pero era demasiado tarde. Los médicos lo declararon muerto al llegar. La causa oficial fue, según se dijo, un edema cerebral o inflamación del cerebro, supuestamente provocado por una reacción alérgica a la pastilla equina. Pero para muchos esta explicación era demasiado simple para una muerte tan repentina e impactante. Para Betty Tingpe, de 26 años, esa noche fue una pesadilla. Un momento antes, estaba pasando lo que creía que era una velada normal con Bruce Lee. Luego sí, encontraba sentada en un apartamento junto al cuerpo sin vida del artista marcial más famoso del mundo. Más tarde, describió la impotencia que sintió al ver a Bruce tendido inmóvil. Ni siquiera sabía qué hacer cuando su intento de despertarlo fracasó. Cuando Raymond Chow llegó, ella esperaba que tomara las riendas, pero en cambio reinaban el pánico, la indecisión y el miedo. En lugar de alertar inmediatamente a las autoridades, Chow tardó en llamar a una ambulancia. ¿A qué se debió la demora?
Algunos especulan que Chia y los demás presentes intentaban eliminar cualquier evidencia incriminatoria del lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia. Otros creen que estaban decidiendo cómo proteger la imagen pública de Bruce. Posteriormente, los medios de comunicación rectificaron sus declaraciones iniciales sobre la muerte de Bruce, afirmando que se había desplomado en su casa con su esposa Linda Lee a su lado. Solo más tarde se supo la verdad sobre su presencia en el apartamento de Betty Tingpe. Esto desató rumores y especulaciones desenfrenadas. El cambio en la versión de los hechos alimentó las sospechas, pues la gente pensaba que no había nada que ocultar. ¿Para qué mentir? De repente Betty pasó de ser amiga a sospechosa. El público la culpó y la acusó de drogar a Bruce. No tuvo tiempo de asimilar lo sucedido antes de que el mundo se volviera en su contra. Más de 50 años después, Betty finalmente rompió su silencio. ¿Pero por qué ahora? ¿Y qué reveló que había permanecido oculto durante décadas? La tormenta tras la muerte de Bruce, las acusaciones y los escándalos. La muerte de Bruce Lee no fue solo una tragedia. Se convirtió en un escándalo sensacionalista que arrasó los medios como un incendio forestal. A las pocas horas de conocerse la noticia, el mundo exigía respuestas. Why Betty Tingpe se encontró en el centro de una tormenta para la que jamás podría haberse preparado. Desde el momento en que se reveló que Bruce había muerto en el apartamento de Betty, los medios de comunicación se abalanzaron sobre la noticia, distorsionando los hechos, exagerando los detalles y alimentando todo tipo de especulaciones. En lugar de ver a Betty como una testigo conmocionada y afligida, los periodistas la retrataron como una amante seductora, una mujer imprudente o, peor aún, la culpable. Algunos titulares afirmaban que Bruce había muerto en una situación comprometedora, insinuando que su muerte fue consecuencia de una aventura amorosa que salió mal. Otros fueron más allá, culpando directamente a Betty de su muerte y cuestionando qué clase de mujer le daría una pastilla a un hombre sin conocer sus efectos. Los tabloides de Hong Kong fueron especialmente despiadados. Trataron la vida privada de Betty como un juicio público con reporteros apostados frente a su casa, fotógrafos persiguiéndola por las calles y periodistas exigiendo una confesión que jamás podría dar. Con tantas preguntas sin respuesta, las teorías conspirativas comenzaron a propagarse como la pólvora. Algunas de las teorías más populares incluían la de que Betty había envenenado a Bruce. Muchos fans no podían creer que una simple pastilla ecuestre pudiera acabar con la vida de alguien tan fuerte y disciplinado como Bruce Lee. Se extendieron rumores de que Betty había puesto veneno en su bebida o comida, posiblemente siguiendo las órdenes de un poderoso enemigo. Esto nos lleva a la segunda gran teoría conspirativa, las triadas, los infames grupos del crimen organizado de Hong Kong, que controlaban la industria cinematográfica. Algunos creían que Bruce había enfadado a las personas equivocadas y que Betty había sido utilizada como cebo, o sin saberlo, le había administrado una dosis letal de algo mucho más peligroso que un analgésico. Otra teoría planteaba que su muerte fue una venganza tardía. Se sugería que Bruce se había ganado demasiados enemigos, especialmente en el mundo de las artes marciales. Algunos creían que había sido envenenado en secreto días antes y que el apartamento de Betty le había proporcionado un lugar conveniente para desmayarse. La teoría más descabellada de todas era que una maldición lo había matado. Muchos creían que el repentino colapso de Bruce era parte de una maldición familiar, la misma que más tarde se cobraría la vida de su hijo Brandon Lee, quien murió en circunstancias misteriosas en el set de El Cuervo en 1993. Sin embargo, la aparición de estas numerosas teorías no limpió el nombre de Betty. En cambio, el público se volvió completamente en su contra y su vida se convirtió en una pesadilla. La gente se burlaba de ella en las calles, la llamaban seductora y la acusaban de haberle arrebatado la vida a una leyenda. Recibió innumerables amenazas de muerte, algunas de fanáticos obsesionados con Bruce Lee y otras de fuentes anónimas. Empezó a preguntarse si realmente formaba parte de algo más grande. Como resultado, se encerró en su casa y evitó los lugares públicos. Incluso empezó a perder trabajo, ya que los productores preferían no ser asociados con la mujer a la que culpaban de la muerte de Bruce Lee. A pesar de las acusaciones, Betty se negó a defenderse públicamente. Durante décadas, ni confirmó ni negó los rumores románticos cuando le preguntaban sobre su relación con Bruce. Evitaba las preguntas directas en las entrevistas, dando respuestas vagas o diciendo que prefería no hablar mal de los muertos.
Muchos creen que guardó silencio porque sabía más de lo que aparentaba. Quizás había presenciado algo de lo que tenía miedo de hablar. Algunos expertos del sector concluyeron que ella quería proteger la imagen de Bruce, incluso a costa de su propia reputación. Pero ahora, a sus 77 años, Betty Tingpe confirmó la verdad. ¿Qué tenía que decir tras 5 décadas de silencio? ¿Sus palabras finalmente resolverán el misterio o suscitarán aún más preguntas? La verdad al descubierto. Betty confirma el romance. Durante décadas, Betty Tingpe eludió la pregunta. Cada vez que un entrevistador lloraba, cambiaba de tema, ofrecía una respuesta vaga o insistía en que ella y Bruce eran solo amigos. Pero ahora, en sus últimos años, Betty finalmente ha confirmado lo que muchos habían sospechado desde siempre. Ella y Bruce Lee fueron amantes. En una rara entrevista, Betty Tingpe finalmente admitió que Bruce Lee era más que un amigo o compañero de reparto, era su amante. Después de años de negación, reveló que su relación era profunda, íntima y emotiva. Según fuentes cercanas a Betty, ella describió a Bruce como un hombre que cargaba con un peso insoportable sobre sus hombros. Estaba constantemente bajo la presión de Hollywood, de Hong Kong, de su familia y de la industria que lo había encumbrado solo para llevarlo al límite. Pintó un retrato de Bruce no como el intrépido artista marcial que el mundo admiraba, sino como un hombre cansado, agobiado y siempre mirando por encima del hombro. Según se cuenta, ella le dijo a una fuente cercana que él siempre tenía miedo. No miedo a pelear ni al dolor, sino miedo al fracaso. Tenía miedo de decepcionar al mundo, pero en su presencia bajaba la guardia. Según informes filtrados, Betty se describía a sí misma como el refugio de Bruce, el único lugar donde podía ser él mismo, libre de las expectativas de su carrera, sus fans y su familia. Cuando estaba con ella no era Bruce Lee, la leyenda. Él era simplemente Bruce. Sin embargo, la revelación más impactante sobre Bruce Lee no fue solo que él y Betty fueran amantes, sino que toda su muerte fue encubierta con fines de relaciones públicas. Ahora que Betty ha hablado, el mundo se ve obligado a reconsiderar todo sobre el legado de Bruce Lee. Los últimos momentos. ¿Qué sucedió realmente esa noche? Durante años, el mundo solo conoció la versión oficial. Bruce Lee se quejó de dolor de cabeza, tomó una pastilla, se acostó y nunca despertó. Pero ahora, con la verdad finalmente revelada, el romance secreto, sus problemas de salud y el intento de encubrimiento, emerge una imagen más inquietante. Según fuentes, Betty Tingpe siempre ha estado atormentada por las últimas horas de Bruce. No solo se sentía mal, parecía preocupado y distante, como si algo lo estuviera agobiando. Según se informa, Betty le dijo a una fuente cercana que Bruce la miraba como si quisiera decirle algo importante. Pero cada vez que abría la boca se detenía, sacudía la cabeza y lo ignoraba. Era algo más que un simple dolor de cabeza. Según Betty, Bruce estaba inquieto. Le temblaban ligeramente las manos mientras se frotaba las sienes. Caminaba de un lado a otro de la habitación, murmurando para sí mismo en cantonés algo sobre estrés, presión, tal vez incluso miedo. De repente se sentó y le tomó la mano. Pero antes de decir lo que realmente pensaba, suspiró, forzó una débil sonrisa y cambió de tema. Betty nunca lo presionó, y eso la ha atormentado durante 52 años. ¿Qué intentaba decirme?, se preguntó muchas veces. ¿Por qué no lo convencí de que lo dijera? Momentos después se quejó de dolor de cabeza. Entonces, ella le dio una pastilla equina. Ya la había tomado antes, así que no se esperaba que fuera peligrosa. Durante décadas, los acontecimientos posteriores han permanecido en el misterio. Lo que sí sabemos es esto: Bruce Lee no murió al instante. Betty pensó que estaba durmiendo, pero con el paso del tiempo notó que algo andaba mal. Respiraba más despacio y su cuerpo se sentía extrañamente inmóvil. En lugar de pedir ayuda de emergencia, Betty contactó primero con Chia, el socio comercial de Bruce, desde hacía mucho tiempo. Porque, según informes filtrados, entró en pánico y Chao le dijo que esperara hasta que él llegara, y pasaron horas antes de que lo llevaran al hospital. Cuando finalmente llevaron a Bruce al hospital, Queen Elizabeth, ya era demasiado tarde. ¿Por qué la demora? ¿Por qué no llamaron a una ambulancia en el momento en que perdió el conocimiento? Algunos creen que Chia estaba más preocupado por la imagen de Bruce que por salvarle la vida. Otros sospechan que hubo intentos de reanimarlo en privado antes de involucrar a las autoridades.
Sea como fuera, las horas desaparecidas siguen siendo uno de los aspectos más sospechosos y trágicos de su muerte. Tan pronto como se confirmó el fallecimiento de Bruce, comenzó el encubrimiento. Raymond Chow controló de inmediato la narrativa. Se informó a la prensa que Bruce se había desplomado en su casa con Linda a su lado. Al principio, Linda Lee Cadwell, la esposa de Bruce, siguió la versión oficial. Algunos creen que lo hizo para proteger su legado y a sus hijos. Betty fue borrada de la versión original de la historia. De repente se convirtió en una nota a pie de página en la muerte del más grande artista marcial, y sus últimas horas fueron reescritas para que su fallecimiento pareciera pacífico y digno. Se dice que al hablar de las mentiras de Raymond Chow, Betty dijo que era repugnante. Sin embargo, no tuvo más remedio que seguirle la corriente. Estaba sola y él le decía qué decir. No tenía poder para oponerse. Con el paso del tiempo, la policía finalmente descubrió la verdad. Bruce Lee murió en casa de Betty, y de no ser por la investigación policial, estos hechos nunca se habrían revelado. La policía concluyó que Raymond Chow fue al apartamento de Betty y intentó llamar al médico personal de Bruce al menos 20 veces. Tras no poder comunicarse con el médico, Raymond llamó al médico personal de Betty, quien llegó 20 minutos después. Examinó a Bruce y no detectó latidos ni respiración. Tras intentar reanimarlo, llamó a una ambulancia. Lee no llegó al hospital hasta 6 horas después de tomar una pastilla para el dolor que le dio Betty y acostarse a echarse una siesta. El forense describió su fallecimiento como accidental. ¿Por qué habla Betty ahora? Durante más de 5 décadas, Betty Tingpe ha vivido con el peso de aquella noche, las preguntas, la culpa, el arrepentimiento. Intentaba decirme algo y no le hice caso, declaró en una entrevista privada. Ahora Betty se pregunta si Bruce sabía que algo andaba mal. Cree que tal vez, si hubiera pedido ayuda antes, él aún estaría aquí. La verdad es que nadie lo sabrá jamás. Pero lo que sí es seguro es que los últimos momentos de Bruce Lee no fueron la muerte pacífica de un ícono de Hollywood, sino la muerte silenciosa y trágica de un hombre que había cargado con demasiado peso durante demasiado tiempo. Durante años, Betty no tuvo más remedio que negarlo todo, y con razón. La industria la presionó, especialmente figuras poderosas como Raymond Chow, quien le advirtió que confirmar un romance con Bruce arruinaría su carrera. También temía la reacción del público, sabiendo que los fans de Bruce lo veneraban como un hombre de familia ejemplar, y ella respetaba a la esposa de Bruce, Linda. Ella preferiría no ser recordada como la mujer que empañó su legado, pero ahora, tras 5 décadas de silencio, ya no le importan las críticas. La confesión de Betty reescribe la historia. La muerte de Bruce Lee no fue simplemente un trágico accidente, sino una narrativa cuidadosamente orquestada. Durante décadas el mundo creyó que Bruce murió como un hombre de familia a consecuencia de una reacción fatal a un medicamento. Pero la verdad es mucho más compleja, oscura y turbia. Él estaba en el apartamento de su amante secreta. Su muerte no se reportó de inmediato, y sus últimos días estuvieron marcados por el agotamiento, el miedo y el peso abrumador de la fama. Durante 52 años, el mundo creyó una sola versión. Pero ahora la verdad de Betty Tingpe lo ha cambiado todo. ¿Qué opinas de las confesiones de Betty? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.